Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie porque vamos a leer toda la sección. Y voy a leer a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Pueden tomar asiento. Hay muchos títulos que pudiera yo poner a este mensaje. Se me vienen muchos títulos a la mente, pero pensando en uno que fuera memorable, el título de este sermón es El Dios justo que justifica. El Dios justo que justifica. En la semana pasada vimos que la justicia de Dios se estaba manifestando, o Dios había manifestado la justicia de Dios, su propia justicia. O sea, se había revelado, Él estaba mostrando algo. Y lo que estaba mostrando es que Jesucristo ha sido enviado por medio de la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Fue enviado para rescatarnos, para redimirnos, como justificándonos delante de Dios. Esa gracia nos mostraba que Dios obra por iniciativa propia, no es nada que nosotros podamos provocar. No es nada que nosotros hayamos hecho, que haya movido a Dios de hacerlo. Veremos más adelante que Dios demuestra su amor en que cuando éramos todavía sus enemigos, pecadores, envió a Jesús. Y la lucha que tenemos es precisamente que en nuestro diario vivir todavía estamos nosotros de alguna manera operando, queriendo nosotros generar algo de parte de Dios para nosotros. En lugar de comprender y aceptar y asimilar y apoyarnos en que realmente nada podemos hacer para salvarnos y que todo lo que viene de parte de Dios para nosotros es por medio de la gracia. Todo. Entonces,
nosotros estamos viendo que Dios quiere mostrar su justicia. Pero la pregunta, hasta como la dejamos la semana pasada en el versículo 24, la pregunta que debe brincarnos inmediatamente es: ¿cómo es que Dios puede ser justo y a la misma vez justificar a los pecadores injustos? ¿Cómo es que Dios está mostrando su justicia aquí? ¿Y cómo puede Él ser justo, permanecer justo, perfectamente justo y a la misma vez justificar a pecadores que son culpables totalmente? Porque Pablo en los primeros dos y primera parte del capítulo 3 se encarga, en el capítulo 2 y primera parte del capítulo 3 se encarga de demostrar que todos somos pecadores y que todos somos injustos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedes tú unir estas dos verdades? Un Dios justo que a la misma vez está dispuesto a justificar, que significa que no culpables, aceptables delante de Dios a los que son culpables. Perdón. Hay un texto, hay un proverbio en el libro de Proverbios que habla sobre la justicia humana. Y dice esto en Proverbios 17:15: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces, si humanamente hablando es inaceptable que un juez justifique al impío culpable, al injusto, y también es inaceptable que se condene a uno que es justo, ¿cómo puede Dios hacer precisamente eso? Eso es de lo que trata el versículo 25 y el 26. ¿Cómo es que Dios lleva a cabo la justificación de los pecadores? Y lo que aquí estamos viendo entonces es la doctrina fundamental que tiene que estar pero profundamente arraigada en nuestros corazones, de tal forma que nunca menospreciemos la grandísima y hermosa obra de Cristo cuando Él viene a rescatar a los pecadores. Porque para hacerlo primero tiene que venir a satisfacer la demanda de un Dios justo. Y eso es de lo que está hablando aquí. Dios, para ser justo y el que justifica, necesita de alguna forma cumplir su propia justicia. Entonces el versículo 24 que dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, decimos amén, gloria a Dios, Dios nos rescata por gracia, pero eso no es toda la historia. Dice, a ese Jesucristo, a su Hijo Jesús, Dios lo exhibe públicamente, lo muestra públicamente. Y fíjense el lenguaje que está usando Pablo. Yo me imagino que está imaginándose a Cristo ahí en la cruz, públicamente manifestado, públicamente exhibido como un sacrificio. Dice, Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando que Jesucristo llevó a cabo una obra de rescate, como dice el 24, una obra de redención por medio
del pago de un rescate. O sea, se tuvo que pagar un precio. La palabra redención que viene ahí en el versículo 24, por medio de la redención, es un término mercantil que significa que tú pagas algo, ¿verdad?, para liberar algo que está empeñado o está endeudado o está retenido. ¿Okay? Si a ti te retienen tu automóvil porque no pagaste los impuestos, tú necesitas ir a redimir tu automóvil solamente por medio de pagar las multas y los impuestos que tú debes. Si tú empeñaste un artículo en una casa de empeño y te dieron un dinero, la única manera de recuperar ese artículo es que tú vayas y pagues el dinero que corresponde a la redención de ese artículo. Ese es el término que está usando Jesucristo aquí, que está usando el Espíritu Santo por medio de Pablo. Cristo llevó a cabo una redención, Cristo pagó un rescate, Cristo llevó la paga, la demanda que había de parte de Dios, de tal forma que se libera de culpa a los deudores y pueden ser entonces justificados de manera gratuita. En otras palabras, tuvo que haber un intercambio aquí de algo que ofrece Jesucristo, que entonces redime, rescata, cumple y suple la demanda que había, la deuda que había, ¿verdad? Colosenses dice un documento de deuda, había una factura que tenía que pagarse. Y Jesucristo la paga. Jesucristo la paga y la paga por medio de su sangre. Ahora, dice aquí que Cristo lo hace, que Dios exhibe públicamente a Cristo como propiciación. Propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Bueno, pues eso viene, la traducción de esa palabra griega, viene de un término en hebreo que está en el Antiguo Testamento, que hace referencia a la tapadera, a la cubierta, que estaba recubierta de oro, que tenía el arca del pacto. Donde el arca, ustedes se recuerdan el arca del pacto, donde estaban las tablas de Moisés, donde estaba la vara de Aarón y donde estaba el maná. Esos elementos que tenían una representación, ¿verdad?, de la ley, del sacerdocio y de la provisión de Dios por medio del pan que viene, que bajó del cielo. Todos tienen significados muy profundos, pero la tapadera, o sea, la cubierta, era un plato grande, ¿verdad?, de oro, donde estaban unos ángeles que con sus alas estaban cubriendo un área en la parte central. Esa parte central se llama el propiciatorio. La cubierta del arca, lo que cubría y tapaba todo el arca del pacto, es el propiciatorio. Y el propiciatorio tenía una función esencial. Una vez al año, ahí se iba a hacer propiciación y expiación de los pecados del pueblo. Eso viene en el libro de Levítico. Se los voy a leer. Hay una expresión muy hermosa cuando el Señor le dice a Moisés que construya el arca y le da todas las especificaciones, el tamaño, de cómo tenía que ser y todo. Le dice, haz el propiciatorio con sus ángeles de oro y todo. Y dice, ahí yo me voy a encontrar contigo. Desde ahí era de donde hablaba Dios. Todo esto tiene muchísimos elementos significativos, o sea que tú puedes pensar ahí donde se derramaba la sangre, desde ahí es donde habla Dios.
Desde ahí era donde el sumo sacerdote llevaba a cabo la obra de expiación del pueblo. Miren, lo voy a leer en Levítico 16:13. Se los dejé en tarea que lean todo el capítulo 16, pero ahorita los voy a leer aquí unos versículos. En Levítico 16:13 dice, hablando de Moisés, del sumo sacerdote y lo que tenía que hacer, dice: el sumo sacerdote pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Ese lugar que estaba dentro del lugar santísimo era un lugar oscuro ahí, cubierto todo, cerrado completamente. Nadie podía entrar ahí excepto el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba ahí una vez al año nomás. Y entraba a hacer precisamente eso. Primero ofrecía una sangre que era para cubrir su propia impureza. Aarón entraba, y precisamente porque era un hombre pecador, un hombre caído, entraba con incienso. Y entraba ese incienso, y ese incienso llenaba ese lugar. Y le dice aquí Moisés, no, le dice el Señor a Moisés: no sea que muera Aarón. Y ya en ese ambiente entonces llevaba también la sangre de un novillo, de un becerro, que había sido sacrificado para santificación. Y ofrecía él esa sangre por sus propios pecados. Luego salía y degollaba un cabrío, un macho cabrío. Y ese macho cabrío era el sacrificio por el pecado del pueblo. Y no solamente era uno, eran 2. Y ese que sacrificaba luego entraba con la sangre de ese macho cabrío y rociaba sobre el propiciatorio esa sangre. Y eso cubría los pecados del pueblo de una manera general, porque lo vemos que todos los sacrificios que se hacían y toda la ley que había, el pueblo tenía que estar sacrificando múltiples animales para cubrir su pecado. Y tú puedes decir: ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué esa manera de sacrificio? Todo estaba apuntando a lo que iba a ser el Señor Jesús. Porque luego vemos nosotros en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos se escribió, el Señor lo inspira para explicar lo que estaba pasando en el tabernáculo. Y decirnos: eso que estaba pasando allá es una sombra, es un reflejo de algo que iba a suceder o sucedió en los tiempos ya de los hebreos, ya se había sucedido, que sucedió cuando Cristo entró al verdadero lugar santísimo, a donde estaba Dios mismo, a ofrecer una sangre para cubrir los pecados del pueblo. Dice Hebreos capítulo 2, 17: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, está hablando de Jesús, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces lo que está diciendo aquí la Escritura es que Cristo, para pagar esa deuda, para redimir a su pueblo, Él tuvo que funcionar como un sumo sacerdote. Él tuvo que llevar
una sangre para propiciar a Dios. ¿Y qué significa propiciar? Pues significa muy sencillo, ¿verdad? El acto de propiciar significa que tú haces algo para mover o estimular a alguien a que tenga una buena disposición. O sea, cuando tú dices algo es propicio, quiere decir que algo alienta a cierta cosa, ¿verdad? Entonces, cuando el acto propiciatorio es que Dios hizo algo que mueve a Dios, que cambia la disposición de Dios, de una disposición de ejercer juicio y traer ira y castigo y condenando a los culpables, el sacrificio de Jesús mueve a Dios y cambia su disposición. Ahora la disposición de Dios está dispuesta a perdonar. Está dispuesto Él ahora a justificar al pecador. O sea, la perfección del sacrificio de Jesús, el mérito tremendo de Jesucristo en su perfección, fue suficiente para mover a Dios a perdonar a sus enemigos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Jesús, ¿por qué? Porque Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio y su sangre fue el medio de propiciación. Su sangre fue el precio. Su sangre fue lo que pagó el rescate de nuestros pecados. Su sangre fue un pago suficiente que vino a satisfacer la deuda que el pecador tenía con Dios. O sea que Dios demanda que el pecado sea pagado y demanda muerte, demanda sangre. Esto es algo tremendo, hermanos, porque nosotros no entendemos la santidad de Dios y no entendemos lo que significa que Él nos hizo y mucho menos entendemos lo que es el sobrellevar nuestra rebelión. Qué tan ofensivo es para Él que las criaturas que Él hizo de la tierra se atrevan a negarlo, a cuestionarlo, a rebelarse contra Él, a ofenderlo, a considerarse iguales que Él, a querer ser dioses de sus propias vidas, a actuar y hablar como si nosotros fuéramos algo. Dice el Salmo 103, Él se acuerda que somos solo polvo. El problema es que nosotros no nos acordamos que somos solo polvo. ¿Qué significará para el Dios creador que criaturas que Él formó con sus manos y le dio vida soplándoles, a su imagen y semejanza nos hizo, que esas criaturas piensen y quieran ser iguales a Dios? Ese es el pecado de Adán y Eva. Y es el pecado fundamental que traemos nosotros como criaturas caídas. Y dice Hebreos 9. Y voy a leer aquí algunos versículos. Pero les encargué en su tarea que lo lean todo, hermanos. Yo creo que de tarea de Semana Santa estaría bueno que leyéramos casi todo el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero desde el capítulo 13 en adelante, donde explica a Jesús como sumo sacerdote, es tan necesario que lo entendamos. Miren, ahí a partir del versículo 11, 9:11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre
de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Noten esto, hermanos, esto nos debe de doler. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? La propiciación fue por su sangre. Y la sangre preciosa, la sangre preciosa de Cristo fue lo que se tuvo que ofrecer para pagar la deuda. Vean más adelante por qué. Dice el versículo 22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo vino a derramar su sangre como propiciación por nuestros pecados. Su muerte satisface el requerimiento de justicia que había sobre los pecadores. Esto es una demanda que reclamaba la muerte de los pecadores. En otras palabras, los pecadores eran culpables de muerte. El pecador, la sentencia, si tú en Estados Unidos, donde todavía hay la sentencia de muerte, si tú asesinas a una persona, la sentencia correspondiente es que te quiten la vida a ti. Y lo entendemos. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con la sentencia de muerte, ¿verdad? Pero lo entendemos. Y eso es, si tú le quitas la vida a otro ser humano que es como tú. Ahora imagínate tú agraviar al Creador. Eso requiere sangre para poder ser perdonados de ello. Entonces el sacrificio de Cristo fue hecho como un sacerdote delante de un Dios santo. Dice que Cristo entra al cielo mismo. Y me encanta porque muchas personas dicen, oye, yo no entiendo la Trinidad. Yo tampoco. Pero la Biblia, por todos lados la manifiesta. Y aquí en Hebreos, en este versículo 14, lo pone de una manera hermosa y yo lo pude ver. O sea, lo primero que me brincó de estar yo imaginando, pensando algo que no me puedo imaginar, que Cristo entró al lugar, al verdadero lugar santísimo, donde está Dios, dice, al cielo mismo. ¿Sabes cuál es la definición del cielo? ¿Dónde está Dios? Ahí entró Cristo.
y llevaba una ofrenda. Como el sacerdote llevaba un plato donde llevaba en ese plato ahí la sangre que iba a rociar en el propiciatorio. Cristo llevaba su propia sangre. Y dice, sin mancha, preciosa, la única que puede haber existido en toda la creación. Cristo hecho carne para tener una sangre que ofrecer, pero una sangre sin mancha. No existe esa sangre, ni existirá más una sangre como esa. Perfecta, pura, preciosa. Y la lleva a ofrecer y dice, por medio del Espíritu. ¿Se fijaron en eso? Por el Espíritu eterno. En el Espíritu esto está sucediendo y está ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo imaginaba el Señor tratándonos de ayudar a que nos podamos imaginar lo que estaba pasando, ¿verdad? En ese lugar santísimo, en ese cuarto cerrado, completamente aislado del mundo. Dice, lo primero que tiene que hacer Aarón cuando entre es echarle al fuego que está ahí incienso y que se llene toda esa área. Y dije, Señor, qué hermosa representación. Ahí estás tú en el arca, ahí estás tú en el lugar donde te encuentras con Moisés. Está tu espíritu rodeando y cubriendo todo cuando entra el sacerdote con la sangre. O sea, lo que quiero que vean, hermanos, lo único humano que había ahí era la sangre, pero la sangre de nuestro Señor. Lo que estaba sucediendo ahí era el encuentro de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hombre entrando a arreglar las cosas con Dios. Cristo como nuestro representante perfecto, pero el Hijo de Dios. Ahí estaba Cristo y el Padre y el Espíritu, y lo que entró nuestro era una representación de nuestra sangre. Y ahí se arregló el asunto. Ahí se pagó la deuda. Ahí Cristo logró y consiguió para nosotros lo que nosotros nunca podríamos conseguir para nosotros. Y lo que estaba demostrando, dice el versículo 25, que lo exhibe públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, dice a fin de demostrar su justicia. Y no se les hace raro que empezó hablando en el 24, en el 3, ya regresé al 3, hermanos, Romanos 3. En el 21, en Romanos 3, 21 habla de manifestar. Y luego habla el 25 de exhibir. Y luego habla al final del 25 demostración de su justicia. Y en el 26 para demostrar en este tiempo su justicia. Está el Señor aquí enfatizando que Dios quiere mostrar algo. Quiere mostrar que ese sacrificio es absolutamente necesario. Quiere demostrar que se requiere un sacrificio. Quiere demostrar que nuestro pecado es tremenda y gravemente ofensivo a Dios. Vean el precio. Dice el apóstol Pedro, ¿no se dan cuenta que nosotros fuimos comprados no con oro, con plata? La oro y plata son tierra. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús. Vean el precio que se tuvo que pagar para que entendamos el tamaño del problemón que había generado nuestro pecado. Eso no es cosa ligera. Y qué grave es cuando tú y yo menospreciamos nuestro pecado. No le damos el peso y el valor.
O sea, después de estar viendo todo esto, mi oración esta semana no ha sido más que: Señor, ayúdame a odiar mi pecado. Porque no lo odiamos suficiente. Y no lo odiamos suficiente porque no valoramos la grandeza de lo que hizo Jesús para liberarnos de ello. Entonces no medimos correctamente la cruz y entonces no medimos correctamente nuestro pecado. Y hermanos, es que si parece abrumador, o si te pones a pensar todo lo que hacemos que requirió esto. Hasta mis malas intenciones, hasta mis malas actitudes, hasta mis malos humores, hasta mis palabras ligeras, hasta mis pequeños orgullos. Hermanos, eso requirió esto. Entonces, Dios está demostrando algo y está demostrando que Él es absolutamente justo y que no va a perdonar a nadie nomás porque sí. Y te puedo asegurar, si tú estás aquí, estás con este entendimiento, porque nosotros mismos te lo hemos promovido, acércate a Dios. Acércate a Dios, ven a la iglesia. Ven a la iglesia y acércate, hombre. Mira, como si Dios fuera tan buena onda que mira, tu vida va a ser bendecida porque tú vienes y recibes algo. Si tú estás aquí pensando que por tu bonita cara, o porque te estás acercando, o porque no serás hermano, pero dices, pero ya soy primo. Y de alguna forma eso va a mover a Dios, que no entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque la única manera de que Dios tenga misericordia de nosotros los pecadores, de ti y de mí, es porque en ese lugar santísimo está viendo la sangre de Jesucristo que Él ofreció como pago. Te voy a decir una cosa, ni tu muerte satisface eso. Si fuera así, si tú pudieras pagar tus pecados con tu muerte, entonces nos moríamos y automáticamente nos íbamos al cielo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que si tú mueres en tus pecados, tú mueres, y más adelantito ahí en el capítulo 9, dice, viene el juicio. Tú mueres, no pagas por tus pecados con tu muerte. No es suficiente tu muerte. ¿Por qué? Porque tú eres un sacrificio indigno. Si tú te ofrecieras en una cruz y Señor, me voy a crucificar aquí, voy a dar mi vida para que tú me rescates y me perdones, no sirve de nada, porque eres un sacrificio indigno, no tienes méritos, Dios rechaza, dice, por eso decía él, a mí no me vengan a ofrecer borreguitos y chivos cojos o sin una oreja, a mí me tienes que traer un borreguito perfecto, porque estaba señalando a Cristo Jesús. Él no va a aceptar algo así. Por eso morimos y morimos en nuestros pecados y después del juicio, y después del juicio la segunda muerte, la muerte eterna en el lago de fuego, donde viene el crujir y el rechinar de dientes. Entendamos esto. Estamos en un problemón porque hemos ofendido al Creador. Y se requiere entonces, ¿verdad?, un sumo sacerdote capaz de llevar una ofrenda que sea suficiente para cubrir, ¿se acuerdan de la tapadera, verdad? La cubierta de nuestros pecados. Hermanos, hubiera sido completamente injusto para Dios que Dios simplemente nos dijera, ay, pues veo que tú estás arrepentido, veo que realmente te sientes mal por tu pecado. ¿Sabes qué? Te voy a pasar chanza. ¿Sabes qué? No te preocupes, no hay problema. Déjalo ahí. Estamos a mano. Nunca
La única manera es que tú apeles a la virtud, al mérito de esa sangre que fue ofrecida ahí en ese propiciatorio. Es la única manera. Que se aplique a ti el beneficio de lo que Cristo hizo allá. Que seas parte de ese pueblo que Cristo al entrar ahí estaba representando. Esa es la única manera. Nunca va a ser porque le caíste bien a Dios y a ti te pasaron chanza. Ahora, lo que esto significa entonces es que Cristo como sumo sacerdote es suficiente como propiciación por nuestros pecados. Hay otra cosa que aquí que me asombraba. Nosotros no entendemos la gravedad del pecado porque tampoco podemos entender la santidad de Dios. Pero ¿saben quién sí la entendía? Jesús. Jesús sabía perfectamente lo que era la santidad de Dios, lo que significaba para Dios su santidad y lo gravoso del pecado. Él sabía que su sangre tenía que ser perfecta y sabía que solamente Él podía de alguna manera llevar a cabo una propiciación conforme a la medida de la santidad de Dios. No, hermanos, es que no nos acabamos si tú le rascas a esto. Si tú delante de Dios, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, le pides que te revele, te va a seguir revelando. Porque Dios estaba en Cristo vindicando su propia justicia. El sacrificio era necesario, la muerte de Jesús era necesario porque Dios es justo. Y era necesario que alguien vindicara esa justicia. Y dijera, la santidad de mi Padre importa. Tanto importa que yo voy a dar mi vida para sacrificarme para que Él, su nombre, su justicia, su santidad sea exaltada. ¿Se están dando cuenta de qué significa que Cristo murió por nosotros en la cruz? Es mucho más que simplemente, sí, Cristo murió por mí, tomó mi lugar en la cruz. A veces decimos eso y no sabemos lo que estamos diciendo. Pero Cristo lo entendía perfectamente bien. Ahora, eso no es todo. Eso no es todo. Vayan ustedes a un pasaje que vamos a estar repasando en 2 Corintios capítulo 5. Les digo que esto es algo tan amplio y tan profundo que el apóstol Pablo en diferentes partes de sus cartas, el Cristo mismo, nos va mostrando el retrato como si fuera un diamante, como dicen, es una verdad, es un diamante y tiene diferentes facetas y lo puedes ver de diferentes lados y te da diferente color, ¿verdad? Es un sacrificio de Cristo, estaban sucediendo varias cosas y aún así no hemos visto todo el retrato. Miren, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Gloria a Dios por el nacer de nuevo y por la salvación. Dice, y todo esto procede de Dios. O sea, todo inicia en Dios, porque es por su gracia, es porque Él quiere. Es porque su voluntad hacerlo, porque Él está manifestando su justicia, porque Él quiere justificar al pecador. Procede de Dios, no de nosotros. Procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dos cosas, hay muchas cosas aquí,
Pero dos cosas que necesito yo resaltar para que esto caiga un poquito más en el peso en nuestra alma. ¿Cómo es que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo? O sea, esto es un misterio. Porque Jesús estaba obrando en una iniciativa que se generó en el Padre. Pero no era Cristo separado del Padre cuando estaba sucediendo esto. Sino que era Dios mismo en Cristo. Él y el Dios Padre y el Hijo son una sola cosa. Son un solo Dios. No son dos dioses. Es un solo Dios, pero son dos personas. Y Dios entra el misterio. Explícamela. No puedes. Pero yo quiero que vean esto. Nosotros amamos a Cristo, honramos a Cristo. Pero todo esto empezó en el corazón de Dios, de nuestro Dios. Cuando decimos Cristo y nuestro Dios Jesucristo y honramos a Jesucristo, es Dios mismo. Porque no está separado eso del Padre. Y algunas personas no entienden esto. Y miren lo que dicen. Algunas personas que se mofan del cristianismo y dicen cosas como estas. Yo no puedo creer un Dios que está dispuesto a matar a su propio hijo. Y lo que tú no entiendes es que era Dios mismo. Él mismo estaba dando su vida por medio de Cristo para salvarte a ti, para mí. ¿No te das cuenta? Para empezar, dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo me estoy ofreciendo, pero también tienes que oír, me estoy ofreciendo porque mi Padre está en mí, reconciliando al mundo con Él mismo. O sea, ahí, en ese lugar santísimo, hay 3 personas. Esas 3 personas obraron de una manera u otra en una dinámica ahí, en la economía, esa interacción entre las 3 personas de la Trinidad para llevar a cabo esta obra que nos beneficia a ti y a mí. Los dejo con esa onda y o sea, como dicen, eso se nos queda atorado aquí, ¿verdad? Y tragárnoslo solamente por la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay una parte más importante. Bueno, no puedo decir, perdónenme por decir más importante. Hay una parte muy importante que quiero que el día de hoy te lleves, que es otra de esas facetas. Aquí dice, al que no conoció pecado, porque vimos ahorita en Hebreo que era sin mancha, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pecado, dice Jesús, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿De qué está hablando ahí? ¿Se acuerdan que les dije que había 2 machos cabríos? Uno se sacrificaba y se ofrecía en el propiciatorio, su sangre. Pero el otro lo agarraban y el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío. Y empezaba él a confesar todos los pecados del pueblo. Y decía, por nuestros adulterios, por nuestra avaricia, por nuestro orgullo, por nuestras iras, por nuestras mentiras, por nuestros robos. No sé cuánto tiempo duraba el sacerdote haciendo eso. Y luego agarraban ese macho cabrío, lo sacaban allá donde se tiraba la basura, lejos, fuera del campamento, fuera de la ciudad, y lo soltaban. Lo corrían a que se fuera y se llevara el pecado del pueblo. ¿Saben cómo comúnmente de dónde salió la frase chivo expiatorio? De ahí. Ese cabrío, esa cabra, se llevaba el pecado.
Si Dios es justo, ¿cómo podía aceptar el sacrificio de su Hijo perfecto? Dice la Escritura que Jesús cargó nuestros pecados. Les encargué de tarea que leyeran esta semana Isaías 53. Nuestras transgresiones, dice, cayeron sobre Él. Él fue hecho pecado, dice el libro de Gálatas, se hizo un maldito y murió como un maldito en un madero. O sea, el misterio de la cruz es tal que Cristo viene como un cordero sin mancha, pero también viene como un chivo expiatorio. Cuando Él muere en la cruz, es derramada la ira de Dios sobre Él. En otras palabras, cae el castigo para que Cristo entonces pueda expiar nuestro pecado, pueda lavarnos de nuestro pecado. O sea, se nos arranca una culpa porque esa culpa fue impuesta sobre Él. O sea, Él está llevando a cabo ahí un sacrificio hermoso, puro, precioso, pero también en la tierra, en la cruz, está recibiendo la ira de Dios por haber asumido Él, por haberse echado encima la maldición del pecado de todo el mundo, dice. Entonces es una cosa tremenda. Él recibió nuestro castigo, Él recibió sobre su persona la culpa de todos nuestros pecados, de tal forma que Él hace una expiación completa, nos lava y quita nuestro pecado ofensivo a Dios. Por eso es que entonces podemos ser nosotros justificados. O sea, Dios no solamente acepta el pago, pero también resulta que Cristo hace una obra para con nosotros, hace una obra para con Dios. Ofrece algo muy digno y meritorio a Dios, pero también hace algo para nosotros. O sea, nosotros nos quita, nos arranca la culpa de nuestro pecado. Entonces, tienes ahora un Dios que está favorecido, que está dispuesto, que ha sido propiciado. Él dice, es propicio para mí ahora perdonar y justificar al pecador. Tiene una disposición favorable. Gracia significa favor. Tiene una disposición favorable hacia con el pecador y voltea a ver al pecador, y la culpa de ese pecador ha sido removida y ha sido puesta sobre Jesús. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan hermosa. Por eso es que la propiciación de Cristo es completamente justa y completamente suficiente para justificarnos. Porque todos los aspectos de la justicia han sido satisfechos en ese sacrificio. Se castiga el culpable, se paga el rescate, se ofrece un sacrificio agradable y propiciatorio, se limpia la mancha de la culpa del pecado, y el pueblo recibe por gracia gratuitamente la justificación. Declarados no culpables y aceptables a Dios. Hermanos, ¿cómo puede el hombre ser justificado delante de Dios? Solamente por los méritos propiciatorios de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Solamente por los méritos expiatorios de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Eso es nuestra tarea para esta semana. Estas son las cosas que nosotros tenemos que meditar. Ahora, aquí entra luego la dinámica. Y bueno, ¿y esto qué? ¿De qué me sirve a mí? ¿Cómo lo aplico? Porque hay una realidad. Yo sé que he pecado y he ofendido mucho a Dios. Antes, después,
ahora, mañana y mientras esté en esta tierra. Entonces Dios ignora mi pecado. ¿Ya Dios no lo ve? ¿No se da cuenta? Te voy a decir una cosa, Dios no ignora tu pecado, ni el de antes de conocer a Cristo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Tienes que saber que este pasaje te dice que Cristo tomó en cuenta esos pecados. Dios no los ignora, sino que están acreditados a Jesús. Estaban incluidos. Y en la justicia que Cristo Jesús lleva a cabo está incluido eso en tu justificación. No lo entendemos nosotros, pero el apóstol Juan nos lo pone así en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. O sea, tenemos esto, debe de motivarnos. A mí me motiva decir, Señor, enséñame a odiar mi pecado, porque ya no quiero pecar. Dice, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero luego dice, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ya predicamos 1 Juan. Híjole, pero que no le podemos sacar a ese pasaje. Lo que está diciendo es, el sacerdocio de Cristo no fue un acto singular hace 2000 años y que no tenga efecto ahora. Es como si Jesús estuviera ofreciendo su sangre permanentemente. Él está sentado, dice, a la diestra del Padre. Ya está sentado Él ahí. Pero ese acto en la eternidad es un acto permanente, dice, porque Cristo, dice la Escritura, sigue intercediendo, sigue mediando nuestra salvación, sigue de alguna forma llevando a cabo la propiciación continua. En otras palabras, Él está mediando nuestra salvación delante del Padre de tal forma que el favor del Padre nunca decrece. Es un misterio, yo no sé, no lo entiendo. Pero la justificación, aunque es una declaratoria legal que en mi vida, en mi caso, sucedió hace 38 años, ayer cumplí 38 años, sábado 19 de marzo de 1978, sucedió, pero dice aquí que Cristo está ahí como un abogado, como un mediador, como un intermediario, intercediendo como sumo sacerdote por mí hoy, por mis pecados del día de hoy. Y por eso dice Juan, te escribo esto para que no peques, para que odies tu pecado, para que esto tenga un efecto en tu vida. Termina el pasaje y ya no voy a tener tiempo de cubrir todo esto, lo veremos la siguiente semana. Pero la conclusión, versículo 28, concluimos que el hombre es justificado por la fe. ¿Cómo tienes acceso a esa propiciación, a esa justificación? Solamente por fe. Y vamos a entrar a una serie de mensajes en el libro de Romanos que van a enfatizar la fe, de que esto es algo que tú tienes que apropiar. ¿Sabes cómo? Recibiendo. Que no hay nada que puedas hacer para provocarla. Yo no te puedo decir, mira, empieza a portarte bien, deja aquello, deja esto, reconcíliate con tu esposa, vuelve a tu casa, ya no estés robando. Yo no te puedo decir ninguna de esas cosas.
O ven a la iglesia cada domingo, lee tu Biblia, ora y vas a ver, Dios te va a justificar. No, dices, por fe. Solamente por fe. Es solamente la fe de un pecador que sabe que está perdido. Y que si Cristo no lo salva, seguirá perdido. Es la fe de uno que estira la mano para decir, dame eso. Porque yo lo necesito. Porque estoy perdido en mis pecados. Y no solamente el que nunca lo ha recibido está perdido, sino el que ya la recibió necesita seguir teniendo fe en esa justificación de lo que Cristo hizo en su vida. Entonces el entender ahora cómo esto tiene que hacer la diferencia en nuestra vida, hermanos, es la razón de nuestra serie de por qué le hemos puesto Caminando en el Espíritu. Porque el caminar en el Espíritu tiene estos elementos. Si tú no crees en la suficiencia de Cristo, en que Cristo fue suficiente, si tú no tienes una convicción y una certeza que Cristo entrando al lugar santísimo en el cielo con su sangre en sus manos es suficiente para cubrir tu culpa, nunca vas a poder caminar en el Espíritu. Vas a seguir tú tratando con tus obras de ganar algo que es tan valiosísimo para Dios que con nada de lo que tú hagas, nada, te puedes venir y prender aquí vivo, así que te consumas delante de nuestros ojos y nosotros todos aplaudiéndote por decir, mira nomás lo que estuvo dispuesto a hacer por sus pecados. Nada va a mover a Dios más que la sangre de Jesucristo. Y si tú no estás en esa confianza, si tú piensas llegar delante del juez, de Cristo el justo, a decir, mira lo que yo traigo, mira yo cómo fui, mira cómo viví mi vida, fui casi bueno, y piensas que eso va a mover a Dios, estás muy equivocado. Tienes que llegar ahí con las manos vacías, diciendo no tengo nada. Solamente que un día yo clamé a Cristo Jesús y dije, Señor, sálvame por tu sangre. No más. Y tú me dices, ¿eso basta? ¿No crees que baste? ¿No crees que la sangre de Cristo es suficiente para salvarte? Quiere decir entonces que si no lo crees, que no tienes fe. Para mí, hermanos, en la magnitud de mi pecado, me basta la sangre de Cristo solamente. Por eso dice entonces el apóstol, ¿y entonces dónde está la jactancia? ¿Porque eres judío? Si eres judío y quieres entrar al cielo circuncidado, vas a tener que entrar por fe. Y si no eres judío y no estás circuncidado, vas a tener que entrar por fe, vas a ser justificado. Los dos son justificados solamente por fe. Y tú y yo somos mexicanos y nomás por fe vamos a ser justificados. Se los puedo asegurar. ¿En qué? ¿Fe en qué? En la preciosa sangre de Cristo Jesús como suficiente para salvarnos.